Imaginen esto. Estamos a principios de los años 90. Una era donde la fiebre por la tecnología era tan palpable como el neón de las ciudades y la música en cada Walkman. El mundo, recién salido de una década de excesos, miraba hacia el futuro con una mezcla de ambición desmedida y una curiosidad casi infantil. Y en medio de este torbellino de optimismo y bytes, en un rincón aparentemente discreto de Japón, un puñado de ingenieros de Mitsubishi se atreven a soñar. No con un coche cualquiera, sino con una quimera de metal y microchips, algo que la lógica automotriz de la época tildaría de herejía. Un coche deportivo que no solo tendría que rivalizar con los icónicos Porsches, los sensuales Ferraris o los brutales Corvettes, sino que los superaría en audacia tecnológica, en pura y descarada sofisticación. Querían construir un vehículo que combinara lo que, hasta entonces, eran elementos separados en la ingeniería de élite. La tracción total que domaba la potencia, la dirección en las 4 ruedas que redefinía la agilidad y la aerodinámica activa que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Todo en un solo paquete. ¿Era posible que un coche japonés, por muy brillante que fuera su ingeniería, pudiera realmente reescribir las reglas del juego de esta manera? La génesis del Mitsubishi GTO, o 3000 GT, como se le conocía en gran parte del mundo occidental, no es simplemente la historia de una plataforma o un motor. Es el eco de una época, el testamento de la audacia desenfrenada de una nación en su cenit. Japón, en aquel entonces, navegaba en la cresta de su burbuja económica, un periodo de opulencia, de inversiones vertiginosas y de una confianza casi ilimitada en su propia capacidad innovadora. No había límites. Los cerebros detrás de Mitsubishi no se hacían la pregunta de si podían construir semejante artefacto tecnológico, sino ¿hasta dónde podían empujar los límites de lo posible? No buscaban un simple deportivo, sino un verdadero gran turismo que no solo se sintiera lujoso, sino que redefiniera la experiencia de conducción. Un coche que pudiera ser un compañero dócil y cómodo en un interminable viaje por carretera, pero que con solo un cambio de marcha y una caricia al acelerador, se transformara en una bestia de pista hambrienta de asfalto. Y déjenme decirles, con una sonrisa, que se acercaron peligrosamente a ese ideal, ¿verdad? El camino hasta la producción fue, como era de esperar, colosalmente difícil. Integrar sistemas tan intrincados y dispares sin que el vehículo se convirtiera en un amasijo indomable de cables, sensores y actuadores requería una coordinación casi sinfónica, una precisión robótica. Imaginen las noches interminables bajo las luces fluorescentes de los talleres, las discusiones acaloradas que resonaban en las salas de reuniones cargadas de humo de cigarrillos, los prototipos que con su terquedad mecánica se negaban a cooperar. La presión era palpable, casi asfixiante. Competían no solo contra el tiempo, sino contra el legado de marcas consagradas, leyendas como Porsche, Ferrari y Corvette. Pero Mitsubishi poseía una ventaja intangible, casi poética, la audacia inherente de no tener, en el gran esquema de las cosas, nada que perder, y todo, absolutamente todo, por ganar en términos de prestigio y reconocimiento tecnológico. Así fue como el GTO vio la luz, una criatura nacida de la pura ambición, alimentada por la incesante fiebre tecnológica y el deseo irrefrenable de dejar una huella tan profunda como los neumáticos en el asfalto. No fue meramente un automóvil, fue una declaración, un manifiesto rodante. Ahora, permítanme que los invite a explorar su esencia, a sumergirnos en su alma técnica, porque es aquí, en sus entrañas mecánicas y electrónicas, donde el GTO realmente se erigía como un coloso. Imaginen por un momento que están al volante de un coche que, a pesar de su imponente figura y su peso que rozaba los 1.700 kilogramos, se siente tan adherido al asfalto como si tuviera garras, o mejor dicho, ventosas. Esa era la hipnótica magia de su tracción total permanente. Un sistema que iba mucho más allá de la mera distribución de potencia. Era una inteligencia en movimiento, capaz de discernir y dirigir el torque a las 4 ruedas de forma óptima, milisegundo a milisegundo, infundiéndote una confianza sobrenatural en cada curva, una sensación de invulnerabilidad que muy pocos deportivos de su tiempo, por su precio, podían siquiera aspirar a igualar.
Podías hundir el pedal del acelerador hasta el fondo, saliendo de un vértice cerrado, y el coche simplemente se catapultaba, sin vacilaciones, sin dramatismos innecesarios, solo pura y desatada propulsión hacia adelante. ¿Y saben qué es lo más asombroso? Lo que realmente te hacía sentir que estabas controlando una pieza de otro tiempo, de otro planeta. La dirección en las 4 ruedas, o 4WS. A velocidades de ciudad, en esas maniobras de aparcamiento que solían ser un suplicio para un coche de su tamaño, las ruedas traseras giraban imperceptiblemente en la dirección opuesta a las delanteras, reduciendo drásticamente el radio de giro. Estacionar este mastodonte se convertía casi en un juego de niños, en una demostración de agilidad inesperada. Pero a altas velocidades, la verdadera magia se revelaba. Las ruedas traseras pivotaban sutilmente en la misma dirección que las delanteras, proporcionando una estabilidad imponente, casi un nerving, en los cambios de carril rápidos, esas transiciones fugaces de autopista o en las curvas de alta velocidad. Sentías cómo el coche se articulaba, cómo pivotaba con una fluidez y una agilidad totalmente insospechadas para su masa, como si pudiera acortarse y alargarse, volverse más compacto o más extendido a voluntad, obedeciendo cada uno de tus caprichos. Era como si el coche te murmurara, directamente a tu subconsciente: confía en mí, lo tengo todo bajo control, te llevaré donde quieras y como quieras. Pero amigos míos, la verdadera joya de la corona, la característica que sellaba su destino como un icono futurista y que te hacía sentir que habías saltado directamente de la portada de una revista de ciencia ficción, era su aerodinámica activa. Sí, lo han oído bien. Aerodinámica activa. Imaginen esto. A partir de 80 km por hora, sin que el conductor hiciera nada, un pequeño y elegante alerón delantero se desplegaba automáticamente desde debajo del parachoques. Un apéndice discreto pero efectivo, diseñado para aumentar la carga aerodinámica en el eje delantero. Y a la impresionante velocidad de más de 120 km por hora, un alerón trasero fijo pero articulado se elevaba majestuosamente, como si tomara aire, para pegar la zaga del coche al suelo, garantizando una estabilidad impecable a alta velocidad. Y por si fuera poco, podías incluso desplegarlos manualmente desde el interior del habitáculo, con un par de botones que te hacían sentir como el piloto de un jet de combate. Era como presenciar a un Transformer cobrar vida en pleno movimiento. Un espectáculo digno de cualquier película de ciencia ficción, pero happening en tu garaje. La gente en la calle, los transeúntes, los otros conductores, se quedaban con la boca abierta, completamente asombrados. Era puro teatro, sí, pero un teatro funcional, una demostración tangible de que el futuro había llegado, y se movía sobre 4 ruedas. Bajo el capó, latiendo con un pulso potente y ronco, se encontraba un corazón biturbo V6 de 3 litros. Una obra maestra de ingeniería que, en sus versiones más potentes, era capaz de escupir hasta 320 caballos de fuerza. El sonido era un rugido gutural, una promesa visceral de un rendimiento brutal que se entregaba con una suavidad engañosa, pero con una contundencia innegable. Pero, y aquí viene el inevitable pero, tanta maravilla tecnológica, tanta innovación de vanguardia, tenía un precio. Las enfermedades infantiles eran, para ser sinceros, inevitables. El GTO era un coche inherentemente pesado, una consecuencia directa de la cantidad de hardware y complejidad que llevaba consigo. Y toda esa sofisticación significaba una mayor cantidad de puntos de fallo potenciales. Los sistemas activos, si no eran mantenidos con una diligencia casi obsesiva, podían volverse caprichosos. Los propietarios a menudo se enfrentaban a la costosa y a veces desalentadora realidad de un mantenimiento especializado, que requería no solo piezas específicas, sino también técnicos que entendieran las peculiaridades de este coche. Algunos sensores podían fallar de forma intermitente. Las bombas hidráulicas de la dirección activa podían dar la lata en el momento más inoportuno. Y el alerón trasero, ese mismo que te hacía sentir como un dios de la velocidad, en ocasiones decidía que prefería quedarse cómodamente guardado, dejando al conductor con una sensación agridulce. Pero, ¿saben qué? Para los verdaderos entusiastas, para los que se habían enamorado de esta máquina prodigiosa,
Estos eran pequeños peajes a pagar, molestias menores en comparación con la experiencia trascendente de conducir una obra de arte tecnológica. No se trataba de vencer los problemas con rabia, sino de entenderlos, de aceptarlos como parte del carácter idiosincrásico y único del GTO, de vivir con ellos como se vive con los caprichos de un genio incomprendido. El Mitsubishi GTO no fue en absoluto un coche para el conductor promedio. No era el deportivo espartano, despojado de lujos, diseñado exclusivamente para puristas de la pista, ni tampoco el coupé de lujo discreto, casi invisible, para el millonario que prefería pasar desapercibido. No, señor. Este era el coche del tipo de tecnología, del que devoraba revistas de electrónica y soñaba con chips de última generación. Era el vehículo del que quería poseer un Ferrari, pero con la proverbial fiabilidad japonesa y una generosa dosis extra de «miradme, soy el futuro». ¿Quién lo conducía? El yuppie de éxito que acababa de cerrar ese contrato multimillonario y quería celebrar su triunfo con algo visiblemente vanguardista, que proyectara una imagen de progreso y éxito sin concesiones. El ingeniero, fascinado por la mecánica sofisticada, que admiraba cada engranaje, cada línea de código por encima de cualquier otra consideración. El entusiasta que entendía que los números fríos en un folleto no contaban la historia completa, que la verdadera esencia del coche residía en la experiencia de conducción, en la forma en que el GTO te hacía sentir. Y así surgieron los estereotipos, como siempre ocurre con todo lo que se atreve a ser diferente, a desafiar las normas. Es demasiado pesado, mascullaban los críticos con desdén. Demasiado complicado, una pesadilla mecánica, murmuraban otros en los círculos puristas. Un juguete caro para exhibicionistas, se burlaban algunos con una envidia apenas disimulada. Pero detrás de cada crítica se escondía una punzada, un aguijón de admiración oculta, una envidia a menudo no verbalizada. Las anécdotas, las historias de cómo un GTO, aparentemente voluminoso y complejo, humillaba sin piedad a coches mucho más caros y blasonados en una carrera improvisada de semáforo a semáforo, son incontables, y circulan aún hoy en foros y reuniones de entusiastas. Quizás no era el rey absoluto en una pista de Nürburgring, donde la ligereza y la simplicidad a menudo triunfan, pero en las calles, en el mundo real, en el día a día, era un depredador astuto, un cazador eficiente. La atmósfera de la época, esos vibrantes y optimistas años 90, estaba impregnada de una audacia juvenil y una fe ciega en el progreso. El GTO encajaba en ese ambiente como un guante hecho a medida. Era el coche de póster en la habitación del adolescente que soñaba con un futuro donde los coches, quizás, no volaran, pero al menos se transformaran y pensaran por sí mismos. Era la materialización tangible de esa esperanza, de esa fe inquebrantable en el avance humano, encapsulada en acero, aluminio y silicón. Y ahora, tras haber recorrido su historia, nos enfrentamos al implacable paso del tiempo. ¿El GTO es un objeto de culto reverenciado o una simple pieza de museo relegada al olvido y a la irrelevancia? Sin lugar a dudas, es un coche de culto. Su singularidad, su audacia tecnológica, su estatus de pionero, lo han protegido eficazmente del desprecio o la burla generalizada. No se le mira con las mismas gafas de ridículo que a otros intentos fallidos de innovación. Es más, los precios de los modelos bien conservados, especialmente las codiciadas versiones VR4 y las variantes puras JDM GTO, han estado escalando discretamente, pero con un paso firme y constante en el mercado de clásicos modernos. Un ejemplar prístino, con su historial completo y sus sistemas funcionales, hoy en día, puede costar una pequeña fortuna, un testimonio de su valor intrínseco. Restaurar un GTO es más que una simple reparación. Es un verdadero acto de amor. Una labor que exige no solo una paciencia benedictina, sino también un conocimiento profundo de sus complejidades y, claro, una cartera saneada. Encontrar piezas para esos sistemas activos específicos, para esas bombas hidráulicas o esos sensores que controlaban el baile de los alerones, puede convertirse en una odisea, en una búsqueda digna de arqueólogos automotrices. Pero para los verdaderos creyentes, para los guardianes de esta leyenda,
Cada tornillo que se aprieta, cada sensor que vuelve a la vida, cada actuador que funciona a la perfección, es una victoria, una forma de preservar, no solo un coche, sino un pedazo tangible de la historia de la ingeniería y de una era irrepetible. Entonces, al final de este viaje, ¿qué lección fundamental nos dejó la épica historia del Mitsubishi GTO? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué podemos aprender de este gigante tecnológico de los 90, de este audaz visionario sobre ruedas? Nos enseñó sin lugar a dudas que la senda de la innovación no siempre es una línea recta, que a veces, para realmente avanzar, se requiere lanzar un desafío audaz, una gauntlet tecnológica al mismísimo status quo. Nos demostró con cada kilómetro recorrido que no hay límites reales para la ingeniería cuando la visión y la ambición son lo suficientemente grandes, lo suficientemente desatadas. Y quizás lo más importante, nos recordó una época dorada donde el diseño más audaz, el más rupturista y la tecnología más puntera se fusionaban, no solo para crear un simple medio de transporte, sino para dar vida a una experiencia, a una emoción, a una sensación de futuro que era en sí misma el destino. El Mitsubishi GTO no fue, créanme, solo un coche. Fue un manifiesto en movimiento de lo que el futuro podía ser. Un sueño forjado en metal y silicio. Un trozo de ciencia ficción que por un tiempo glorioso nos atrevimos valientemente a conducir. Fue la prueba irrefutable de que a veces, para redefinir lo posible, solo hay que atreverse a hacer un poco, o incluso mucho más.